Interacciones fármaco-receptor. Antes de empezar, es importante retomar el concepto oficial, la definición oficial de receptor de la Unión Farmacológica Internacional UFAR. Esta nos dice que un receptor es una macromolécula celular involucrada directa y específicamente en la señalización química intra e intercelular y la combinación de una hormona, neurotransmisor o fármaco con el receptor inicia un cambio en la función celular. Por tanto, el concepto clave es que es una macromolécula, casi siempre una proteína, involucrada específicamente en la señalización tanto intra como intercelular. Bien, una forma práctica de clasificar los receptores es según su tipo. En este esquema podemos ver 5 tipos generales de receptores. El número 1 se refiere a los receptores intracelulares, en los cuales el ligando o fármaco debe difundirse a través de la membrana celular para alcanzar el receptor que se encuentra en el citoplasma. Este tipo de receptores se limita a sustancias que sean liposolubles, puedan difundirse al interior de la célula y unirse al receptor que se encuentra en el citoplasma. El segundo tipo son los receptores de membrana tipo enzima. Estos receptores tienen un dominio extracelular de unión al ligando y un dominio intracelular con actividad enzimática, usualmente con actividad quinasa. El tercer tipo son receptores de membrana, pero no son enzimas como tales, sino que están asociados con una enzima. Entonces vemos el receptor con su sitio de unión al ligando y en la cara interna de la membrana se encuentra asociada una enzima, que usualmente es también una quinasa. El cuarto tipo, también de membrana, son los canales iónicos activados por ligando. Vemos acá el sitio de unión al ligando o al fármaco y el canal como tal, que puede ser un canal de cationes o de aniones. Y por último, el quinto tipo de receptor son los receptores acoplados a proteína G. Vemos acá el receptor como tal, con el sitio de unión al ligando, y la proteína G y otras proteínas asociadas que se van a encargar de la señalización. Veamos algunos ejemplos de cada tipo de receptor. Esta es una representación de un receptor intracelular. Estos receptores en condiciones normales o de reposo se encuentran en el citoplasma unidos a proteínas chaperonas como la proteína de choque térmico 90 que mantiene el receptor en un estado inactivo. Al llegar el ligando, en este caso por ejemplo un esteroide, la chaperona o proteína de choque térmico se desprende. El receptor tiene un cambio configuracional, vemos acá el ligando unido, y tras ese cambio se trasloca al núcleo y va a reconocer secuencias específicas del DNA para activar o suprimir la expresión de diferentes genes. Entre las sustancias o ligandos endógenos que tienen receptores intracelulares tenemos por ejemplo los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los estrógenos, los andrógenos, la hormona tiroidea y el retinol. Es importante tener en cuenta que el efecto de la activación de estos receptores tarda varias horas, ya que se debe activar el receptor, viajar al núcleo y modificar la expresión genética. Entonces, hasta el momento en que se empiezan a producir esas proteínas o se dejan de producir otras,
pueden pasar varias horas antes de ver algún efecto farmacológico. Bien, en el segundo tipo de receptores son los receptores enzimáticos. Vemos acá diferentes ejemplos. Hay algunos que son diméricos, otros que son monoméricos. Ejemplo de los diméricos tenemos el receptor de insulina, y en los monoméricos los receptores de los péptidos natriuréticos. La mayoría de actividades catalíticas, como se mencionó, son actividades quinasas, y de estas la mayoría son tirosina quinasas. En otros casos se observan serina o treonina quinasas, y en algunos casos tirosina fosfatasas. Vemos acá un ejemplo de funcionamiento de estos receptores. Este es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. En estado de reposo, el receptor está en forma monomérica inactiva, y cuando llega el ligando, se une al receptor, se dimeriza, y al unirse las dos subunidades se activa el dominio enzimático intracelular y se dan las fosforilaciones que van a completar la vía de señalización. El tercer tipo de receptor es el receptor asociado a enzimas. Bien, vemos el ejemplo acá, son receptores de citoquinas. Igualmente el receptor está en forma inactiva monomérica, y cuando llega al sustrato se dimeriza, y son las enzimas asociadas, no el mismo receptor, sino una enzima asociada, en este caso es una JAK quinasa, que se encarga de realizar las fosforilaciones y activar la vía de señalización. Bien, el cuarto tipo de receptor es el receptor tipo canal iónico activado por ligando. Vemos en este caso como ejemplo el receptor nicotínico de la acetilcolina. Este receptor está compuesto de 5 subunidades, tiene 2 dominios de unión a la acetilcolina en la cara extracelular, y la estructura como tal del canal, que es un canal de cationes, específicamente de sodio como catión principal y calcio como catión secundario. Por gradiente, entonces, cuando se abre el canal, el sodio entra a la célula. Ejemplos de otros canales iónicos activados por ligando, pues ya está el mencionado receptor nicotínico de acetilcolina. Son muy importantes también los receptores de serotonina tipo 3, 5-HT3, y el receptor del ácido gamma-aminobutírico GABA, que es un canal de cloro. Dentro de los receptores canales iónicos hay un subgrupo que son los receptores de liberación de calcio. Estos son canales iónicos de calcio, pero se encuentran en la membrana del retículo sarcoplásmico. Como ejemplos están el receptor del inositol trifosfato y el receptor de rianodina, RIR. Estos receptores entonces, cuando se activan, se abren y permiten la salida del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico, y ese incremento en el calcio intracelular es el que va a llevar a su efecto o a continuar la vía de señalización. Bien, y el último tipo, el quinto tipo de receptores, son los receptores tipo proteína G. Estos receptores entonces se caracterizan porque tienen 7 cruces a través de la membrana, como vemos en la figura, un sitio de unión al ligando, y en la cara interna un sitio de interacción con la proteína G, que va a ser la encargada de continuar la vía de señalización.
Es una gran familia de receptores. Tenemos varios ejemplos. Los receptores alfa y beta adrenérgicos, los receptores muscarínicos de acetilcolina, receptores de eicosanoides como los receptores de prostaglandinas, receptores de histamina, etc. En todos los casos entonces vemos el receptor como tal en la membrana con los 7 dominios que atraviesan la membrana, y en la cara interna el sitio de interacción con la proteína G, que a su vez tiene varias subunidades. Los principales tipos de proteínas G asociadas con estos receptores entonces son las proteínas GS, las proteínas GI y las proteínas GQ. Las proteínas GS entonces incrementan la actividad de la adenililciclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico y se da la vía de señalización. Por el contrario, los GI disminuyen la actividad de la adenililciclasa, disminuye el AMP cíclico y esto es lo que conduce a los cambios celulares. Y el GQ se caracteriza porque se activa la fosfolipasa C, se incrementa el inositol trifosfato y la señalización se da adicionalmente por el diacilglicerol y los cambios en los niveles intracelulares de calcio. Adicionalmente a las proteínas GS, GI y GQ se han descrito otras más específicas, por ejemplo las GOLF, que se encuentran solamente en el epitelio olfatorio para la captación de los diferentes olores, los GT, que se activan por fotones, entonces se encuentran en la retina, y los que no se han caracterizado o se encuentran en regiones del cerebro, que serían los G0 o GO. En general aquí vemos un esquema de la activación de un receptor tipo acoplado a proteína GS. Vemos el receptor, la proteína GS. Cuando se activa entonces aumenta la actividad de la adenilatociclasa, la cual produce AMP cíclico, y el aumento de los niveles de AMP cíclico genera una activación por la vía de la proteinquinasa A. En esta figura vemos el esquema general de señalización de las proteínas GQ. Está el receptor, el cual es activado por el agonista, la proteína GQ, que lleva a un incremento de la fosfolipasa C. A su vez, la activación de la fosfolipasa C lleva a producción de inositol trifosfato, que mencionamos tiene el receptor en el retículo sarcoplásmico, aumenta la salida de calcio, aumenta el calcio intracelular y se activan vías mediadas por la calmodulina. Por otro lado, la fosfolipasa C conduce a un aumento del diacilglicerol y este activa la vía de señalización de la proteinquinasa C. Bien, pasemos ahora a la relación concentración-efecto. En la mayoría de los fármacos se ha observado que si se grafica en el eje X la concentración del fármaco y en el eje Y el efecto, se observa este comportamiento en parábola. Hay una zona inicial de mínimo cambio en el efecto, una zona exponencial en el cual se incrementa el efecto de manera proporcional a la concentración, y finalmente la curva se aplana y se alcanza el efecto máximo. En este tipo de curvas podemos extraer por lo menos 3 parámetros. Es el mencionado efecto máximo,
que sería el punto en el cual la curva sea plana, la concentración efectiva 50, que es la concentración necesaria para alcanzar la mitad del efecto máximo, y adicionalmente podemos obtener la pendiente de esta curva, qué tan inclinada es, qué tan acostada es, y que nos va a hablar de la sensibilidad de la relación dosis-respuesta. Estos parámetros, efecto máximo, S50 y pendiente, nos hablan específicamente la Emax o efecto máximo de la eficacia del medicamento, la S50 o concentración efectiva 50 va a ser un indicador de la potencia, y la pendiente, como mencioné, de la sensibilidad de la respuesta dosis-efecto. Una forma de modelar estos datos concentración-efecto es a través de la ecuación de Hill. En la ecuación de Hill el efecto es igual al efecto máximo por la concentración dividido la concentración más la concentración efectiva 50. Esta ecuación nos describe esa curva parabólica y permite, al ajustarla a los datos, definir los parámetros Emax para la eficacia, S50 para la potencia, y se le puede agregar un exponente a cada uno de los términos, que sería la pendiente. Bien, además de graficar la relación concentración-efecto, se puede graficar la relación concentración-unión al receptor. Y esta curva tiene un comportamiento muy similar al anterior. Aquí podemos ver en el eje X la concentración del fármaco, en el eje Y el porcentaje de receptores que se encuentran unidos. Y vemos cómo sigue un comportamiento parabólico similar hasta alcanzar el punto en el que se une el mayor número de receptores. Ese parámetro de cuántos receptores es capaz de ligar un fármaco es el Bmax, donde B viene del inglés binding. A su vez podemos obtener la concentración del fármaco en el cual están unidos la mitad de los receptores. Esa concentración es el KD. Y eventualmente se puede obtener también una pendiente de esta curva. En condiciones generales podríamos decir que cuando están unidos el total de los receptores se logra el total del efecto, y cuando está unido la mitad de los receptores esperaríamos la mitad del efecto máximo. Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede variar, como veremos más adelante. Bien, los conceptos de eficacia y potencia entonces son relativos y permiten comparar diferentes fármacos. En la parte superior vemos dos fármacos que tienen la misma eficacia. Si observamos, ambos llegan a un efecto máximo del 100%, pero el fármaco X tiene una S50 menor que el fármaco Y, o sea que requiere menos fármaco para lograr la mitad del efecto máximo, indicando que el fármaco X es más potente que el fármaco Y, aunque los dos son igualmente eficaces. En la parte inferior vemos el caso de dos fármacos que tienen diferente eficacia. El fármaco X alcanza casi el 100%, mientras que el fármaco Y está alrededor del 50%. En este caso, el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. Bien, en estas curvas podemos ver diferentes fármacos. ¿Cuál sería el fármaco más eficaz? Para determinar la eficacia nos basamos en el Emax y podemos ver que tanto A como C como D alcanzan un Emax prácticamente idéntico. Por lo tanto, A, C y D son igualmente eficaces. En contraste, el fármaco B
tiene un Emax mucho más bajo y sería el menos eficaz de los 4. Bien, ¿y cuál sería el fármaco más potente? El parámetro para determinar la potencia es el S50. Mientras más pequeño S50, mayor la potencia. Si miramos los S50, el de B estaría aproximadamente en esta zona, el de A en esta zona, el de C y el de D. Por tanto, el fármaco B es el más potente, aunque es el menos eficaz. Y si miramos los fármacos A, C y D, que son igualmente eficaces, el más potente de los tres sería A. Es importante entonces tener en cuenta que la eficacia y la potencia son independientes y podemos tener medicamentos menos eficaces pero más potentes. Otro punto que podemos ver en esta gráfica es la pendiente. El fármaco con la pendiente más empinada es D. Quiere decir que es el más sensible en cuanto a la relación dosis-efecto, en el cual cambios pequeños en la concentración generan cambios dramáticos en el efecto. Como podemos ver acá, podemos pasar de mínimo efecto y al tener un ligero incremento en la concentración, pasamos a máximo efecto. Comparemos eso con el fármaco A, que tiene una pendiente menos inclinada, es más gradual, entonces la relación dosis-respuesta es menos sensible y se requieren cambios mayores en la concentración para percibir cambios en el efecto. La curva anterior también se llama una curva gradual, en la cual se observa desde el mínimo hasta el máximo efecto y usualmente se obtiene en un solo individuo, entendiendo por individuo desde una célula aislada, un tejido o un organismo completo. Otro tipo de curvas son las curvas poblacionales, en las cuales no se observa un efecto gradual desde mínimo a máximo, sino que se mira un efecto puntual de todo o nada. Alcanza o no alcanza un efecto determinado. Esas curvas se denominan curvas cuantales. En el ejemplo que se ilustra tenemos en el eje X la concentración y en el eje Y el porcentaje de individuos que alcanzan la respuesta deseada. Por ejemplo, se redujo la presión arterial, se normalizó el perfil lipídico, sí o no, se quitó la cefalea, sí o no. Entonces esa relación sí o no, todo o nada, es lo que se denomina el efecto cuantal. Si vamos mirando qué porcentaje de individuos logra un efecto determinado, una concentración de fármaco creciente, generalmente también se obtiene una curva acumulativa sigmoidea. En el caso de que veamos toda la población, es frecuente obtener estas curvas gaussianas que siguen una distribución aproximadamente normal. Y como vemos acá, las curvas poblacionales también permiten obtener un estimativo de la E de 50, dosis efectiva 50, que sería la dosis o concentración que permite obtener el efecto deseado en el 50% de la población, y también es un indicador de la potencia del fármaco. Bien, estas curvas cuantales entonces nos permiten determinar la dosis efectiva 50, que es un indicador de la potencia, pero también se pueden mirar efectos tóxicos o letales. Entonces la dosis tóxica 50 sería aquella que produce efectos adversos en el 50% de la población, o la dosis letal 50, que es letal para la mitad de la población. Si dividimos la dosis letal o la dosis tóxica sobre la dosis efectiva 50, obtenemos el índice terapéutico,
que es un indicador de la seguridad de un fármaco y nos indica cuántas veces con respecto a la dosis efectiva es la dosis letal o tóxica. Y mientras más grande sea este número, más seguro es el medicamento. Por ejemplo, si la dosis letal 50 de un medicamento son 100 miligramos y la dosis efectiva 50 son 20 miligramos, el índice terapéutico es de 5. La dosis letal o tóxica es 5 veces mayor a la dosis efectiva. Mientras más pequeño sea el índice terapéutico, más cercano a 1, más peligroso es el medicamento. Podemos ilustrar ese concepto mejor con esta gráfica. Esta gráfica nos presenta dos curvas cuantales de una benzodiazepina, que son fármacos sedantes y hipnóticos. Vemos aquí la curva azul, se refiere al efecto hipnótico. Vemos que con 100 miligramos por kilo se obtiene el efecto hipnótico en el 50% de la población. Pero también tenemos acá en verde el efecto letal por depresión respiratoria, y observamos que con 400 miligramos kilo se alcanza la letalidad en el 50% de los individuos. El índice terapéutico sería entonces la dosis letal 50, 400, dividido la dosis efectiva 50, 100. Tendría un índice terapéutico de 4. Y podemos observar, no solo se puede calcular la de 50, sino la ED en cualquier porcentaje de la población, y vemos aquí el ED 99. Entonces, dosis o concentración que logra el efecto deseado en el 99% de los individuos. Y vemos aquí que también se puede calcular la dosis letal 1, o sea, dosis letal en el 1% de los individuos. Y vemos aquí que en este caso la dosis efectiva 99 es mayor que la dosis letal 1, o sea que si quisiéramos tratar y lograr el efecto deseado en el 99% de la población, habría ya cierta letalidad. Entonces, este fármaco tiene limitaciones de uso y en ningún momento vamos a poder alcanzar el efecto en el 100% de la población sin causar, en este caso, efectos adversos o letales. Bien, en esta gráfica tenemos otra forma de ver el concepto de la ventana terapéutica. Entonces, la ventana terapéutica es el rango de concentraciones que va desde la mínima efectiva hasta la mínima tóxica. Tenemos acá una curva farmacocinética con una fase de absorción, un pico y una fase de eliminación. Y la ventana terapéutica. Mientras más amplia sea esta ventana, más seguro es el fármaco. Mientras más estrecha sea, mayor precaución hay que tener con él. Y hay una familia de medicamentos que se denominan precisamente medicamentos de ventana terapéutica estrecha, en los cuales va a ser muy importante, utilizando los parámetros farmacocinéticos, dosificar de manera que la mayor parte del tiempo el paciente se encuentre dentro de la ventana terapéutica. Bien, pasemos ahora a las relaciones ligando-receptor. La primera es el agonismo. Entendemos agonismo como la unión del ligando al receptor y la activación del receptor. Si la activación es máxima y se logra el 100% del efecto del receptor, hablamos de agonistas completos. Si es menor al 100%, hablamos de agonistas parciales. Y hay un caso especial de agonismo en el cual el ligando se une al receptor y disminuye la actividad intrínseca de este. Entonces, en algunos tipos de receptores puede haber una subpoblación que en ausencia de ligando está activando la vía de señalización. Eso se llama actividad intrínseca. Cuando un ligando se une a un receptor que tiene actividad intrínseca y disminuye esta actividad, hablamos de agonistas inversos.
Lo podemos ver mejor en esta gráfica. Tenemos la línea basal. Miren que la línea basal ya tiene respuesta, en este caso serían 100 unidades. Si en ausencia de ligando hay respuesta, quiere decir que estos receptores tienen actividad intrínseca. Una parte de la población de receptores señaliza en ausencia de ligando. Llega el agonista y produce una activación completa del receptor. Entonces estaríamos hablando de un agonista completo. Cuando la activación es menor al máximo, hablamos de un agonista parcial. Y en el caso de que se reduzca la actividad intrínseca, como vemos en la línea roja, hablaríamos de un agonista inverso. Otra forma de entender la actividad de los receptores es a través de la subpoblación que está en la configuración activa y la que está en la configuración inactiva. Entonces veríamos que un agonista completo hace que la mayoría de los receptores, o prácticamente todos, entren en la configuración activa. En el agonista parcial, una parte están en la configuración activa y otros en la inactiva. Y en el agonista inverso, toda la población de receptores pasa a estar inactiva. Aquí vemos nuevamente la diferencia entre un agonista completo, que lleva la máxima respuesta del sistema, y un agonista parcial. Bien, en esta gráfica podemos observar el comportamiento de un agonista completo a medida que se va agregando un agonista parcial. Entonces partimos de que ambos agonistas, parcial y completo, tienen la misma afinidad por el receptor. Entonces finalmente la unión al receptor va a estar mediada por la concentración. Entonces, en la condición inicial tenemos que el 100% de los receptores están ocupados por el agonista completo, y empezamos a agregar agonista parcial desde una concentración muy baja a una concentración muy alta. Entonces, lo que se observa acá es que el agonista parcial empieza a ocupar los receptores a medida que va aumentando la concentración. Recuerden que el agonista completo está fijo y llega a un punto en que la concentración del agonista parcial es tan alta que ya desplazó por completo al agonista completo, y al final del experimento tenemos que el 100% de los receptores están ocupados por el agonista parcial. ¿Qué ocurre si ya no miramos la unión al receptor, sino el efecto? Entonces, al inicio del experimento, los receptores están ocupados por el agonista completo y vemos el 100% del efecto. Y empezamos a agregar agonista parcial. Si miráramos individualmente cada componente, el efecto del agonista completo va a ir disminuyendo a medida que es desplazado por el agonista parcial, y eventualmente es completamente desplazado y desaparece el efecto del agonista completo. Sin embargo, vamos observando el efecto del agonista parcial, y al final del experimento ya no hay agonista completo unido, sino solo agonista parcial, y vamos a observar solo el efecto del agonista parcial. Al combinar los dos elementos, entonces lo que vamos a observar es una disminución del efecto, pero no total. Miren que hay una reducción del efecto desde 1 hasta aproximadamente 5. No cae hasta 0, y esto se ve aquí al final. Vamos a estar observando es el efecto del agonista parcial. Entonces podemos concluir que en presencia de un agonista completo, cuando agregamos un agonista parcial, se observa una disminución del efecto. Sería un tipo de antagonismo, pero se debe a que el agonista parcial desplaza al agonista completo, y como tiene un efecto menor, observamos es finalmente una reducción del efecto. Bien, otro concepto importante es el de receptores de reserva. En inglés, spare receptors.
Los receptores de reserva nos indican que no se requiere la activación de la totalidad de los receptores para alcanzar el máximo efecto en el sistema. Mencionamos anteriormente que en condiciones generales, si se ocupan la mitad de los receptores, se obtiene la mitad del efecto máximo, y si se ocupan todos los receptores, se alcanza el efecto máximo. Sin embargo, hay sistemas de señalización tan eficientes que no es necesario activar todos los receptores para lograr el máximo efecto. Basta con activar una fracción de receptores para alcanzar el máximo efecto. Un ejemplo son los receptores beta adrenérgicos en el corazón. Se ha visto que con un 5 a 10% de los receptores que se activen, se alcanza el efecto máximo del sistema. Esto quiere decir que el otro 90% son receptores de reserva. ¿Cómo evidenciar en unas curvas dosis-efecto o concentración-efecto y unión-efecto que hay receptores de reserva? Cuando el KD, que es la concentración necesaria para unir la mitad de los receptores, es mayor que el S50, o sea, la concentración para obtener la mitad del efecto máximo. Esto se evidencia si miramos la curva completa con el hecho de que la curva concentración-unión queda a la derecha de la curva concentración-efecto, indicando que basta con activar una pequeña fracción de receptores, de unirlos, para que se dé el efecto máximo. Bien, el segundo tipo de interacción ligando-receptor es el antagonismo farmacológico. Definimos antagonismo como bloqueo del receptor. Se da una unión de ligando al receptor y simplemente se bloquea. No se permiten cambios por otros ligandos, sin que se altere la actividad del receptor como tal, simplemente queda bloqueado. El antagonismo se puede clasificar de diferentes maneras. Entonces puede ser competitivo o no competitivo, cuando el fármaco compite con el ligando endógeno o cuando no hay competición. También hablamos de interacciones ortostéricas y alostéricas, siendo ortostéricas aquellas que se dan en el sitio de unión natural del ligando, y alostérico cuando el fármaco se une en un sitio diferente al del ligando natural. Y también tenemos otra forma de clasificarlos como reversible, cuando la interacción molecular es por enlaces débiles reversibles, o cuando es irreversible, por ejemplo, cuando se forma un enlace covalente entre el ligando y el receptor. Es importante tener en cuenta que estas clasificaciones no son excluyentes. Por definición, lo competitivo es reversible, lo no competitivo puede ser reversible o irreversible. Veamos algunos ejemplos. Entonces, el antagonismo competitivo se da cuando el medicamento compite con el ligando natural por el sitio de unión al receptor. El efecto o quién predomina va a depender de la concentración. ¿Y cómo se observan las curvas dosis-efecto? A medida que se va incrementando el antagonista, la curva se va corriendo a la derecha. Entonces vemos aquí como al agregar el agonista, 3 veces la concentración, 10 veces la concentración del antagonista, la curva se va desplazando a la derecha. Miren que la eficacia máxima se mantiene, pero va disminuyendo la potencia. Cada vez hay que ir agregando más agonista para vencer el efecto del inhibidor. Entonces, este tipo de curvas en las cuales se mantiene la eficacia máxima, pero se va reduciendo la potencia, nos hablan de antagonismo competitivo. Una ilustración similar
Vemos que al final se alcanza el mismo efecto máximo, pero se va reduciendo la potencia. Esto es indicador de antagonismo competitivo. El segundo caso es cuando la unión del antagonista es irreversible. Se une, por ejemplo, por un enlace covalente al receptor. En esos casos ya se pierde la competición y no hay forma de desplazar el antagonista, por más agonista que se agregue. Al mirar las curvas dosis-efecto, lo que se observa es una caída en la eficacia máxima. Miren cómo el Emax va cayendo a medida que se va agregando el antagonista irreversible, hasta el momento en que prácticamente se puede suprimir por completo la actividad del receptor. Nuevamente tenemos el agonista solo, curva azul, y al agregar un antagonista no competitivo cae el efecto máximo. Miren que en este caso se mantiene la S50, o sea, la potencia no cambia, pero sí cae la eficacia. Bien, y el tercer caso es el de interacción alostérica. Mencionamos que la definición de alosterismo es cuando el medicamento se une en un sitio diferente al del ligando natural. Este sería el sitio de unión del ligando natural y este el sitio de unión del antagonista alostérico. En estos casos, entonces, la unión del antagonista induce un cambio en la configuración del receptor que reduce el efecto. Es de naturaleza no competitiva y lo que se observa en la curva concentración-efecto es una caída del Emax, idéntica a la de los antagonistas no competitivos. En algunos casos puede ocurrir que no haya antagonismo, sino que se potencie el receptor, entonces que la unión del medicamento potencie la acción del ligando natural. Entonces hablaríamos de una potenciación alostérica y lo que se observa en ese caso es un aumento de la potencia. La curva se mueve hacia la izquierda, indicando que se requiere menos ligando natural para lograr el 100% del efecto. Bien, el antagonismo mediado por receptores es el antagonismo farmacológico como tal, pero se han descrito también dos tipos adicionales de antagonismo. El primero es el antagonismo químico, en el cual no hay interacción de receptor, sino que hay una inactivación directa del fármaco con una sustancia. Por ejemplo, la interacción de un antiácido con el ácido clorhídrico gástrico. O sea, ahí no hay receptor, sino que es una interacción directa entre las dos sustancias. No hay receptor implicado. El otro tipo es el antagonismo fisiológico. El antagonismo fisiológico es aquel en el cual se contrarresta un efecto activando un sistema que hace lo opuesto. Por ejemplo, si tengo un exceso de actividad simpática, entonces doy un agonista parasimpático que hace lo contrario. Entonces utilizo otro receptor que tiene un efecto opuesto al que estoy observando. Otro ejemplo sería en una intoxicación por beta bloqueadores, utilizar un sistema diferente al simpático. Lo que se hace entonces es activar los receptores de glucagón que tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivo independiente de los receptores beta adrenérgicos que estarían bloqueados con el medicamento. Entonces lograr contrarrestar un efecto activando un sistema que tiene un efecto opuesto. Bien, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de curvas concentración-unión, concentración-efecto, para evaluar potencia, eficacia, agonismo parcial, agonismo completo y presencia de receptores de reserva.